Gracias. En este bloque vamos a hablar respecto a una de las órdenes más importantes dentro de la estructura militar mexica, en este caso los guerreros Águila y los guerreros Jaguar. Bueno, al momento de que se forma la Triple Alianza y derrotan a Azcapotzalco por los mexicas y con todo su grupo de confederados, van a surgir un grupo militar, ¿no? En este caso tenemos a los guerreros Águila, que están relacionados en este caso con Huitzilopochtli y con el Sol. Estos guerreros o estas órdenes evidentemente eran de la clase alta, ¿no? Los guerreros Águila principalmente iban ataviados con su yelmo, con un yelmo propiamente de asemejando a una águila, y tenemos también que todo su peto o todo lo que conformaba su cuerpo estaba formado también por plumas y con elementos de algodón para asemejar el cuerpo del águila. Un claro ejemplo o evidencia de lo que es física de esta órdenes de los guerreros lo encontramos en el Museo de Sitio de Templo Mayor. Podemos observar un personaje ricamente ataviado como guerrero, con sus alas, con su peto, con sus plumas, con sus guaraches, y era muy probable que físicamente cuando ellos se encontraban en el combate estuvieran de alguna manera llevaban como su arma el macahuitl, ¿no? Entonces principalmente estos guerreros eran generales o eran de alguna manera de un rango alto militar, ¿no? Entonces era impresionante probablemente en esa época vislumbrar en sí a uno de estos guerreros. Lo podemos ver también, anteriormente se podían observar estos guerreros en los billetes de antigua circulación, y también lo podemos observar en el Museo de Sitio de Templo Mayor, y también lo podemos observar en los murales que se encuentran en Palacio Nacional. Entonces, bueno, es una de las órdenes militares, ¿no?, importantes que están asociados con Huitzilopochtli y también están asociados evidentemente al Sol. Tenemos por otro lado a los guerreros Jaguar. Los guerreros Jaguar estaban más asociados con Tezcatlipoca, al lado oscuro, y evidentemente este animal, el jaguar, se encontraba en asociación, ¿no?, con Tezcatlipoca. También era una orden militar muy importante, y de hecho su casa se encontraba ubicada en la parte este de Templo Mayor. Arqueológicamente no ha sido excavado, pero por las crónicas de Sahagún se tiene ubicado que su edificio probablemente se encontraba hacia el este, ¿no? También el templo de los guerreros Águilas se encuentra ubicado lo que es al norte del Templo Mayor, y ese sí ha sido excavado arqueológicamente, ¿no? Se le conoce como el templo de los guerreros Águila, y en ese templo se encontraron estas esculturas, ¿no?, que se encuentran exhibidas en el Museo de Sitio. Los guerreros, la escultura del guerrero Águila y una escultura de Mictlantecutli. También en bodegas se encuentran otra escultura de barro que de Mictlantecutli, es decir, son dos esculturas más. Y bueno, estas eran sus casas de donde se preparaban, ¿no?, estos guerreros, y antes de partir a la guerra tenían varias ceremonias, ¿no? De hecho hay una ceremonia de autosacrificio. Se cree que se autosacrificaban el pene, la lengua y los lóbulos de las orejas. Recientemente se hicieron algunos estudios y algunos análisis en los pisos de este recinto ceremonial, y se encontró la evidencia de hemoglobina. Como ustedes saben, la hemoglobina es lo que conforma la sangre. Ahora bien, ¿en dónde se formaban estos guerreros o estas órdenes militares? Eran en el Tepochcali, era donde se formaban a estos guerreros. Recibían un régimen educacional bastante estricto, y eran preparados para la guerra, ¿no? Eran ahí donde donde se realizaban todas las ceremonias de preparación y toda la educación que previamente recibían, para posteriormente en el campo de la batalla llegaran ya listos, ¿no?, y preparados pues para obtener todos los prisioneros necesarios para el sacrificio, ¿no?, como tal. Estas órdenes militares de alguna manera subían de rango. ¿Y cómo subían de rango?
bueno, cuando atrapaban a los prisioneros de guerra es cuando iban subiendo poco a poco y se podían considerar ya hasta de la élite, ¿no? de la clase gobernante, de los pipiltin, pero sin olvidar de dónde era su origen, ¿no? O sea, hasta en eso el mexica o la cultura mexica te permitía subir de rango, pero siempre recordando que tu lugar o tu ascendencia era de clase más igual, ¿no? Entonces, eran así como, en este caso era así como se trataba o cómo eran conformadas estas dos grandes élites militares. Existían otros grupos militares menores, pero poco se ha investigado de ellos. Arqueológicamente nada más tenemos ubicados estos templos, el templo de los guerreros Sol, de los guerreros Águila al norte del templo mayor, y el templo de los guerreros Jaguares, que se encontraba muy probablemente al este de Templo Mayor, es decir, por donde está más o menos el museo de sitio de Templo Mayor. Muchas gracias. Para continuar lo que comentaba Gerardo en Templo Mayor, nos vamos a fijar en los hallazgos sobre los zompantlis. Recordemos que el zompantli es el muro de cráneos. Arqueológicamente se han encontrado en talla, en escultura, pero se corrobora, incluso en códices, se corrobora en la evidencia antropológica. Se han encontrado hace 3 años, me parece, se encontró una osamenta, lo que incluía cráneos con las cavidades perforadas, lo cual obviamente corrobora que eran colocados en una especie de cesta para formar la hilera de cráneos. ¿Cómo nos vamos a fijar en la parte de violencia en aquella época? Esto sucede ya en la llegada en contacto con los grupos españoles. Se encuentran los cráneos, pero ¿cómo vamos a saber que estos cráneos pertenecían a indígenas, a cautivos, a otro rango físico? Lo comprobamos ya en estudios postcraneales, estudios de epigenética, estudios de antropología molecular. Los encontramos y damos como resultado que pertenecieron algunos cráneos a una filiación europea. Entonces eso nos da como resultado de que fueron cautivos de guerra, españoles que se enfrentaron con los indígenas a batalla, directamente a muerte o directamente a sacrificio, así que involuntario. Otra evidencia también la tenemos en las decapitaciones. Las decapitaciones también nos han acompañado a lo largo de la historia. Los encontramos, un ejemplo por decir, en Tula, los chacmoles los encontramos cercenados como una forma de violenta, como en la actualidad lo decimos, una decapitación, digamos, ahorita lo tomamos lo asociamos con el narcotráfico, las decapitaciones que se encuentran. Pero en esa época, por razones desconocidas, encontramos estas esculturas degolladas. Entonces eso da una marca violenta de cómo se enfrentaban estos pueblos. En otro contexto antropológico se encuentran los restos óseos cercenados, los miembros separados. Eso da otra forma del destino de los huesos del difunto. Obviamente no todos era como dicen, ¿no? Era pureza o vida, ¿no? O sea, obviamente lo vamos a decir los estudiosos, para que exista la paz debe de haber cierto tipo de conflictos, ¿no? Entonces todo esto es un tema muy amplio que tratamos de hacerlo lo más introductorio que podamos, porque en antropología física nos podemos enfocar más, podemos hacer estudios ya en laboratorio que obviamente reafirman todas estas evidencias, tanto históricas como arqueológicas, incluso la violencia en cuanto a niños, otro ejemplo es la Coyoxauhqui, que la encontramos decapitada, las esculturas decapitadas, sus miembros separados.
Todo esto en un entierro, al momento de hacer un levantamiento, vemos si esta persona pereció por enfermedad, por algún parto, en este caso que estamos hablando, si fue un cautivo de guerra, si su cuerpo fue llevado a otros fines, incluso el canibalismo en Teotihuacán, en el centro de México, aquí con los mexicas. Tenemos toda esta evidencia de la guerra, que por más que la queramos negar a nuestros lectores, es algo que se tiene que hablar, que de la violencia trae a la guerra. Tenemos estas prácticas rituales que forman parte de la trascendencia de un pueblo, cómo dominaron, lo mencionamos hace rato, cómo edificaron sus asentamientos, las murallas, todo el atavío. Espero que les haya gustado esta charla con los amigos, y tenemos mucho de qué hablar en torno a la guerra y la trascendencia del hombre en este tiempo. Gracias por la invitación, y estamos muy contentos de formar parte. Gracias a ti, Yair. Continuamos, gracias.